En todo el universo, Dios tiene hambre. Así que cuando ustedes coman, recuerden que Dios también tiene que comer. Él prepara la comida por nosotros, y nosotros tenemos que prepararle su comida. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Números, y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado al capítulo 28, el cual nos revela la necesidad que Dios tiene de ser alimentado por su pueblo. A estas alturas, el pueblo de Israel estaba por terminar 40 años de divagar por el desierto, de pelear en contra de sus enemigos y de aprender a vivir dependiendo exclusivamente de Dios. El pueblo estaba cerca de entrar a la buena tierra que Dios les había prometido a sus padres. Para ese propósito, Jehová Dios había preparado al pueblo y todo lo que necesitaban para entrar y poseer esta tierra. Es precisamente en esta etapa crucial que Dios vino y les recordó que Él tenía una necesidad que debía ser satisfecha por ellos. Él requería de su pueblo comida para ser alimentado, lo cual era algo que Él no podía hacer. Es difícil imaginarse que Dios necesitara ser alimentado y que su pueblo fuera el único que podía alimentar a Dios. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del cual hemos venido hablando y que se titula Combaten. Y nos acompaña una vez más Alberto Santiago para hablar de este pasaje del capítulo 28 de Números. Saludos, Alberto. Realmente agradezco mucho la oportunidad de participar en este programa tan especial. Esta será una palabra maravillosa acerca de la necesidad que Dios tiene de ser alimentados por su pueblo. Alberto, hemos mencionado en repetidas oportunidades que la Biblia es un libro de tipos y figuras, especialmente en el Antiguo Testamento. Y en los últimos capítulos de Números hemos visto una gran cantidad de asuntos. Después del gran fracaso del pueblo de Israel, que involucró fornicación e idolatría, el Señor vino y los purificó. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos hace un breve resumen acerca de la manera como el pueblo de Israel fue renovado? Sí, cómo no. Jehová Dios sacó a un grupo corporativo de personas fuera de la tierra de Egipto y los llevó al desierto con la intención de introducirlos a la buena tierra. Y estando allí, Dios hizo por primera vez un censo de todo el pueblo de Israel, a fin de conformarlos como un ejército que pelearía por sus intereses. Y el pueblo estaba bajo el liderato de Moisés, y Dios le hablaba directamente. Pero a medida que pasó el tiempo, el pueblo de Israel falló de muchas maneras, debido a que eran ambiciosos, rebeldes, añoraban las cosas de Egipto, no creían que Dios los conduciría a la buena tierra y cayeron en idolatría. Por lo tanto, ellos no estaban calificados para cumplir el propósito de Dios y era necesario que tuvieran un nuevo comienzo. Y para poder purificarlos, Dios hizo que toda aquella generación que había salido de Egipto muriera en el desierto, con excepción de Josué y Caleb. Y al final del capítulo 27 de Números, tenemos un pueblo de Israel renovado, que estaba listo para poseer la buena tierra. De esa manera, Dios pudo tener un nuevo comienzo para cumplir su propósito. Gracias, Alberto. La renovación es algo que podemos ver de manera repetitiva en las Escrituras, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento del propósito de Dios. Incluso nosotros mismos debemos ser renovados de día en día. Después del resumen completo que usted hizo, hemos llegado a una porción muy interesante,
donde Dios le recuerda al pueblo que no descuiden las ofrendas. En Números 28, 1 y 2, dice lo siguiente: Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Cuidaréis de presentarme a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas presentadas por fuego, aroma que me satisface. Es muy sorprendente que Dios hable acerca de su alimento en estos versículos. Nosotros jamás pensaríamos que Dios necesita comer. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del estudio Vida de Números. Adelante. God told Moses to command the sons of Israel Dios le dijo a Moisés que ordenara a los hijos de Israel and to say to them, my food for my offerings by fire. y les dijera: Cuidaréis de presentarme a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas presentadas por fuego, aroma que me satisface. Según mi opinión, esta palabra que habló Jehová Dios es como un padre ya anciano que va a sus hijos para hablarles respecto a su comida. En este caso, parece que Dios le dice a su pueblo Israel que no se olviden de su comida. Él deseaba comer algo. ¿Han oído algo como esto? ¿Que Dios le pida a su pueblo su comida? Pareciera que Dios le estuviera diciendo: yo he hecho muchas cosas por ustedes. Les he preparado su comida, les he preparado su bebida. Pero ¿qué pasó con mi comida? Así que ahora quiero hacer un trato con ustedes. Les pido que cuiden de mi comida. Y mi comida consiste en las ofrendas que ustedes me presentan. Y estas ofrendas que me presentan son de olor grato para mí. En todo el universo, Dios tiene hambre. Así que cuando ustedes coman, recuerden que Dios también tiene que comer. Él prepara la comida por nosotros. Y nosotros tenemos que prepararles su comida. Dios incluso preparó una mesa en el desierto para nosotros. ¿Y qué tal Él? Nosotros lo dejamos allí y nos olvidamos de Dios y lo dejamos sin comida. Por tal motivo, Dios vino y le recordó a Moisés, antes de que partiese, que no se olviden de presentarme a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento. Alberto, en términos humanos, el alimento tiene dos aspectos. Por un lado, el alimento sostiene la vida, pero esto no es de lo que estamos hablando aquí. El otro aspecto es que todos los seres humanos obtienen mucha satisfacción y placer cuando comen. Y es maravilloso que podamos darnos cuenta que Dios tiene el deseo de ser complacido y ser satisfecho. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Yo creo que jamás pensaríamos que Dios tiene un deseo y una necesidad de comer para obtener satisfacción, así como nosotros lo hacemos. Pero no debemos olvidar el hecho de que Dios nos creó según su imagen. Así que nosotros somos como Él. Si nosotros tenemos deseo y necesidad de comer para obtener satisfacción, Dios también la tiene. Y esto es un punto que realmente es muy conmovedor porque nos muestra a Dios como si fuese un anciano que le recuerda a sus hijos que tomen cuidado de su necesidad. Dios estaba a punto de introducir a este pueblo en la buena tierra que fluía leche y miel. Y el pueblo debía entrar, poseer, cultivar, cosechar y disfrutar del fruto de la buena tierra. Dios lo había preparado todo para el disfrute de su pueblo. Y ahora le estaba pidiendo que no se olvidaran de que Él también necesita que disfrute y satisfacción. Él les estaba pidiendo que ofrecieran una porción del producto de la buena tierra para su alimento. Es decir, Dios les estaba pidiendo una ofrenda pasada por el fuego en el altar para que se convirtiera en olor grato para Él. Esta era que la manera como Dios comía la ofrenda.
Al quemarla y reducir las cenizas, se elevaba un olor fragante que era agradable a Dios. Esto le producía placer y disfrute. No obstante, Dios no preparaba su propia comida, sino que dejaba que su pueblo lo hiciera. Y de hecho, una de las principales fallas del pueblo de Israel fue que no se preocuparon por los intereses de Dios, por las necesidades de Dios, sino que se centraron en sí mismos. Y ahora, nosotros, como el pueblo de Dios en esta era, también tenemos que preocuparnos por complacer a Dios al ofrecerle comida para su propia satisfacción, para su deleite y su disfrute. Gracias, Alberto. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Aquí hay un punto que ya hemos mencionado en otros mensajes, pero que necesitamos repetir y enfatizar una vez más. En nuestra vida cristiana, pasamos mucho tiempo interesados solo en lo que Dios puede hacer por nosotros, y solo nos preocupamos en aquello que deseamos que Dios haga por nosotros. Sin embargo, aquí estamos viendo que después de haberle dado todo a su pueblo, Dios vino de manera suave a ellos para recordarles que Él también necesitaba ser alimentado. ¿No es esto conmovedor? Claro que sí, hermano Víctor. Incluso podríamos decir que Dios casi está rogando a su pueblo para que se acuerden de su necesidad. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos una respuesta a la manera como este asunto se resuelve. En Hebreos 10, del 5 al 10, dice lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacieron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te complacieron, cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pues bien, aquí dice claramente que Cristo mismo es la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Números. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento han sido completamente reemplazadas. Él quita lo primero. Esto quiere decir que Cristo quita la primera clase de ofrendas, los cuales son los animales, los sacrificios de animales del viejo pacto, para establecer la segunda. ¿Y cuál es la segunda? La segunda son las ofrendas del Nuevo Testamento, y todas las ofrendas del Nuevo Testamento son Cristo mismo. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo el deseo y el placer por estas ofrendas. En Números 28, Dios vino para impartir a su pueblo, al pueblo de Israel, la carga de cuidar por su comida. Pero en el libro de Hebreos dice que Dios no tiene ningún interés ni placer en las ofrendas materiales y físicas, sino que el deseo y el placer de Dios es una sola persona, que es Cristo. Cuando Cristo vino, Él hizo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios aquí? En Hebreos 10, la voluntad de Dios consiste en quitar todas las ofrendas del Antiguo Testamento y establecer a Cristo como todas las ofrendas. Alberto, como hemos dicho, el alimento al cual se refiere Jehová Dios en Números 28 son las ofrendas. No obstante, el libro de Hebreos nos dice que Cristo ha reemplazado todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Es decir, que Cristo ha llegado a ser
la realidad de todas esas ofrendas. Y aunque el alimento ha cambiado, sin embargo, el deseo y la necesidad que Dios tiene se mantienen igual. Dios desea que su pueblo continúe alimentándolo. ¿Qué nos puede usted comentar respecto a esto? Bueno, ahora que Cristo ha venido para reemplazar todas las ofrendas del Antiguo Testamento y para hacer la realidad de las mismas, entonces necesitamos preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros alimentar a Dios? Pues bien, el cuadro del Antiguo Testamento nos ayuda a saber cómo hacerlo. Nosotros podemos ofrecer a Dios como su alimento únicamente al Cristo que hemos experimentado y disfrutado. Mire, así como el pueblo de Israel laboraba en la buena tierra, recogía la cosecha y ofrecía la mejor parte de la cosecha a Dios para su satisfacción, asimismo tenemos que hacerlo nosotros. Es decir, tenemos que ejercitar nuestro espíritu y nuestro ser en nuestra vida cristiana cotidiana para experimentar, disfrutar, vivir y ganar a Cristo y ofrecer a este mismo Cristo a Dios. De hecho, el deseo y el placer de Dios es una sola persona, Cristo mismo. No se trata de que nos ofrezcamos a nosotros mismos a Dios, sino de que ofrezcamos Cristo a Dios como su alimento para su satisfacción. Todos nosotros necesitamos aprender a ofrecer Cristo a Dios, como la realidad de todas estas ofrendas que aparecen en el libro de Números. Y de esa manera, Dios puede disfrutar juntamente con nosotros. Este es un asunto tremendo del cual carecemos en nuestra vida cristiana. Es por esto que necesitamos aprender a cuidar de la necesidad de Dios y a alimentar a Dios con el Cristo que hemos experimentado y disfrutado cada día. Amén, Alberto. Bien, regresemos ahora a Números 28, donde podremos apreciar algunas cosas relacionadas con el apetito de Dios. En los versículos 10 y 11 leemos lo siguiente. Este es el holocausto de cada día de sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y al comienzo de vuestros meses presentaréis un holocausto a Jehová, 2 novillos del ganado, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y luego más adelante en el versículo 16 leemos lo siguiente. Y en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Después se menciona la fiesta de los panes sin levadura, la cual también era una fiesta anual. Por lo tanto, tenemos las ofrendas semanales, las ofrendas mensuales y finalmente las ofrendas anuales. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje tan especial. Adelante. To the end of chapter 27, Al final del capítulo 27, the picture in front of us is this. el cuadro que está al frente de nosotros es maravilloso. A new people, renumbered, and a Es new un nuevo army. pueblo, un nuevo ejército, un nuevo líder. El nuevo pueblo había sido censado, el nuevo ejército había sido formado y fortalecido, y el nuevo líder había sido designado para servir. Pero no serviría por sí mismo, sino con el mejor ayudante divino, Eleazar. ¡Qué cuadro! Nuevo pueblo, nuevo ejército, nuevo líder y nueva teocracia. Todo era completamente nuevo. Esto es maravilloso. Y en ese momento, Dios viene y parecía decirle al pueblo, ¿ya tienen todo lo que necesitan? Sí. ¿Están contentos y satisfechos? Sí. ¿Ya tienen todo? Sí. ¿Y qué tal yo? ¿Han pensado en mí? ¿Y mi comida? ¿No piensan que yo tengo hambre también? Yo los he estado cuidando a ustedes durante muchos años, e incluso durante varias generaciones.
Y ahora ustedes están listos para entrar y poseer la buena tierra que les prometí a sus padres. Pero, ¿se han acordado de mí o me han olvidado? ¿No creen que yo también tengo hambre y necesito mi comida? Dios está hambriento. Ajá. Dios está hambriento y necesita comer. Él puede hacer todo, Él es todopoderoso, pero no puede proveerse de su comida. Su comida debe provenir de su pueblo. Y esa es la razón por la cual dice en Números 28, cuidaréis de presentarme a mí a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas presentadas por fuego, aroma que me satisface. Y me las presentarán a mí, y me las presentarán a su tiempo señalado. Yo tengo un horario. Dios necesita comer todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Y con varios festivales. Cada día es una comida diaria. Cada semana es algo especial, algo mayor que la comida diaria. Y cada mes algo más grande. Y cada año deben darme ¿qué? Algunas fiestas. Esta es la comida de Dios. A Dios le gusta disfrutar su comida. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, Él quiere disfrutar su comida. Y las fiestas anuales no deben ser comidas cotidianas. Deben ser una cierta clase de fiesta. Y ven la secuencia aquí. La línea en todas estas ofrendas son para la vida ordinaria. Diariamente, semanalmente, mensualmente. Pero la otra línea es para las fiestas. Y las fiestas son según nuestra experiencia espiritual. Nuestra experiencia espiritual comienza con la Pascua y se consuma en Pentecostés. Así que podemos ver que hay una maravillosa secuencia que está llena de significados. Alberto, ¿qué tal si hablamos un poco acerca del significado espiritual de estas fiestas y lo comparamos con nuestras experiencias de Cristo? ¿Qué nos puede usted comentar? Necesitamos ver que Dios no solamente le dijo al pueblo de Israel que se acordaran de alimentarlo, sino que además les dijo cuándo tenían que hacerlo. Es decir, en el tiempo señalado. Ellos tenían que hacerlo en el tiempo señalado. Mire, en el capítulo 28 de Números se habla detalladamente acerca de cuándo se debía presentar cada ofrenda, ya bien fuera de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual o de manera anual. Diariamente tenía que presentarse por la mañana y en la tarde. Semanalmente tenía que hacerse en el día sábado. Mensualmente tenía que hacerse en el primer día del mes. Y anualmente habían 7 fiestas, habían 7 momentos. Este era el horario en el cual Dios comería. Y como vimos en el estudio Vida de Levítico, estas ofrendas anuales corresponden o representan nuestras experiencias de Cristo. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, la cual es un gran cuadro de la redención de Cristo. Es decir, nuestro disfrute de Cristo comienza ¿con qué? Con su redención. Después de esta fiesta le seguía la fiesta de los panes sin levadura. Esto quiere decir que necesitamos que disfrutar diariamente a Cristo como nuestro pan sin levadura, es decir, como nuestro suministro de vida sin pecado. Y así continuamos que con todas las fiestas, disfrutando a Cristo, fiesta tras fiesta tras fiesta, hasta la consumación, que es la fiesta de Pentecostés. Y dicha fiesta tipifica el disfrute que tenemos de Cristo como Espíritu vivificante, todo inclusivo, quien fue derramado sobre su pueblo en el día de Pentecostés para llegar a ser su suministro y su disfrute. Ahora, si leemos número 28, nos daremos cuenta que la porción que se preparaba diariamente era menor o más pequeña que la que se preparaba semanalmente. Y la que se preparaba semanalmente era más pequeña o era menor que la porción mensual. Y que la porción mensual era menor que la porción anual. Esto nos muestra que a Dios le gusta comer, pero que lo hace en tiempos específicos y que quiere hacerlo junto con todo su pueblo. Gloria al Señor.
por la palabra que hemos escuchado en este mensaje. Nuestra vida cristiana es una vida de festejo. En el desierto, Dios preparó una mesa para el pueblo en presencia de sus enemigos. Y en el libro de El Cantar de los Cantares se hace referencia a la iglesia como la casa de banquetes. Igualmente, en los evangelios podemos ver que el Señor Jesús pasó mucho tiempo comiendo con sus discípulos a fin de revelarles muchas cosas. Este es el modelo que nos presenta la Biblia. Amados, tenemos un Dios que le gusta disfrutar a Cristo juntamente con nosotros. Esta es la razón por la cual necesitamos tener en nuestra mente la necesidad de Dios y por lo cual tenemos que ofrecerle Cristo a Dios para el disfrute y satisfacción mutua de Dios y nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Me gustaría seguir hablando acerca de este tema tan precioso, pero el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, Alberto, por participar en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un disfrute participar en este programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. En este libro, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.